30.000 fallecidos por causas de COVID y a un grupo sin confirmar, pero con suposiciones importantes de que sea COVID. Pero hablamos de números, doctor, y dejamos fuera la dimensión más humana, dejamos fuera lo que significa una familia que ha perdido sus seres queridos a causa del COVID. Es una destrucción total, pensando en perder a tus dos papás por el COVID casi al mismo tiempo, sin poder despedirlos, sin poder hacer el rito, sin poder y estar presentes en un funeral, sin abrazarse. Todos los días hablamos de números y nos cuesta tanto reflexionar y entrar en esta dimensión. Hoy tenemos la posibilidad, doctor, y queremos invitarlo a usted y a nuestro público a que vean atentamente la nota y la historia de Magdalena. Perdió a sus papás a causa del COVID en enero de este año. Y decir que ya está con nosotros el doctor Osvaldo Artaza. Gracias, doctor, por acompañarnos. Los invitamos a los dos, a nuestro público, a conocer la historia de Magdalena, a escucharla, a saber cómo se siente y cómo es esa despedida truncada cuando se te van dos seres queridos a causa de esta enfermedad. Mire. Ellos son nuestros papás, Ezequiel y Carmen. Ambos fallecieron de COVID el 12 de marzo, el mismo día, uno a las 7:30 de la mañana y el otro a las 10:30 de la noche. Los niños se acordaban de cómo su abuelita siempre tenía en la cartera miles de chicles. Todo el mundo dice que no hay que comer chicle y ella les compraba de todos los colores y los sabores. Por lo tanto, los nietos iban a su cartera y sabían que la abuelita iba a tener chicle. Yo creo que cada uno habla de su padre con mucho cariño y mucho amor, obviamente. Pero para nosotros, para mí, yo creo que para Mayra también la puedo interpretar. Mi papá fue generosidad, fue respeto, fue un ser humano muy cálido, muy acogedor, hijo único. Mi mamá, Carmen Warner Sofia, mi amiga, mi mejor amiga, mi cómplice, ella dedicó su vida a cuidarnos a nosotros. Ella, en el fondo, por sus comorbilidades, que se habla tanto hoy día, mi mamá tenía hasta 2 operaciones de corazón abierto, tenía 8 bypass, uno sobre otro, un bypass sobre otro bypass, cosa que se da poco. Deciden irse a Maitencillo, que tienen una casa allá, a pasar este periodo de cuarentena y todo, para no estar encerrado acá en Santiago ni nada, y para cuidarse, porque fue una de las recomendaciones de la cardióloga de mi mamá. Físicamente yo nunca más estuve con mi mamá, físicamente mis hijas tampoco, y sus nietos tampoco, y fue todo vía Zoom, cumpleaños vía Zoom, Día del Padre vía Zoom, cumpleaños de mi papá vía Zoom. Y ahí empieza toda la historia que son 60 días. Y ahí estuvimos 60 días en que nos metimos en una situación sí, que no hubiéramos querido nunca estar. O sea, que realmente cuando te lo cuentan, tú no le tomás el peso hasta que lo viví. Y cuando lo viví, no sé si uno logra transmitirlo tan ciertamente, lo que se vive y lo que se sufre. Porque de verdad que fueron 60 días de una angustia espantosa. Espantosa. Imagínate que mi papá está en la 580 y mi mamá en la 581, en el número de piezas. Solo los separaba una muralla. Y tú le decías a la doctora, pero ¿por qué no los podemos poner juntos? Van a cumplir 50 años de matrimonio, cumplieron sus bodas de oro, estando ahí. ¿Cómo? No, entonces no los podíamos poner porque mi papá tenía una bacteria intrahospitalaria que se la podía contagiar a mi mamá, y si se la contagiaba a mi mamá, se iba. Entonces, sus 50 años, su sueño de poder celebrarlo con una misa, que es tan católico que eran ellos, con un rico almuerzo, pero con familia, no eran de cosas grandes. No lo pudimos hacer y terminamos pasándole una foto a cada una de las piezas. Mi papá dormía absolutamente, mi papá no despertó nunca, entró 60 días durmiendo. El 12 de marzo a las 7:30 de la mañana recibimos una llamada donde nos informan que el papá había fallecido. Imagínate el momento, la pena y la angustia de ese momento. Y vuelve a sonar el teléfono de Pablo. Y le digo, te llamo un número raro. Y él contesta y yo te juro que siento como un aire helado. Y digo, esta es mi mamá. Y ahí yo me nublé. Ahí te puede contar Pablo porque sí, yo me nublé. La misma doctora que nos había llamado una hora antes para decirnos que iba todo bien, que el reporte estaba fantástico, me llama a mí y me dice, con Pablo Silva, así con ella, ¿con quién hablo? Mira, esto es la doctora, no me acuerdo el nombre. Y le digo, mi mamá. Me dice, sí, me dice, tu mamá. Y la verdad que no sé cómo explicarte. No, ¿quién? Le digo, mi mamá murió. Y se queda callada, se produce un silencio y me dice, sí.
¿Pero qué? Sí, me dice. Un paro cardiorrespiratorio y no la pudimos sacar. Y su mamá acaba de fallecer a las 10:10 de la noche. O sea, yo no pude despedirme de mi mamá, de la que te decía antes, de mi amiga, de mi compañera, de mi cómplice, de mi todo. Yo no me pude despedir de ella. No pude tomarle su mano y decirle que la quería o darle las gracias por la vida, ¿cachai? No pude volver a verla. No pudimos estar en un velorio o en una misa acompañándonos con otros. Y hasta el día de hoy no podemos ver a nuestros primos que quisieran darnos un abrazo, no podemos ver a nuestros tíos. Entonces, muy duro, muy solo. Y cuando veo en las noticias lo que pasa con la gente que sigue haciendo fiestas clandestinas y cuestiones, digo, qué falta de empatía. No solo que falta de empatía con los enfermos, sino también con las familias que quedamos. Carmen Quiroz Farías es mi mamá, tenía 71 años, ahora el 16 de julio cumplía 72, aunque para sus nietos tenía 67. Y pues una mamá, yo creo que nació para ser mamá, siempre preocupada por nosotros, por cada uno de sus nietos. Todos los días nos llamaba para saber si estábamos abrigados, si habíamos comido, lo que fuera, si nos faltaba algo. Fue una mujer que yo creo que se veía a veces tímida, pero era muy querida. Todo el mundo la quería mucho. Trabajó muchos años en la Facultad de Medicina de la Chile, a cargo del casino de la Laurita, donde alimentaba a los estudiantes, a los médicos y todos los que eran parte de la facultad o del hospital. Tengo el recuerdo de una mamá que se levantaba muy temprano a trabajar, pero también llegaba temprano para estar con nosotros, para salir. Ha sido todo muy raro. No estábamos preparados. Yo creo que el contexto es extraño, como se fue también. La última vez que nos fuimos fue en abril. Estuvimos todos juntos aquí, como antes de entrar a esta cuarentena obligatoria, para celebrar el cumpleaños de mi hijo, de uno de mis hijos. Y nos abrazamos y almorzamos igual que siempre, sin pensar que no nos íbamos a ver más. Los niños se acordaban de cómo su abuelita siempre tenía en la cartera miles de chicles. Todo el mundo dice que no hay que comer chicle y ella les compraba de todos los colores y los sabores. Por lo tanto, los nietos iban a su cartera y sabían que la abuelita iba a tener chicle. O también se reían porque decían, vamos a extrañar sus huevos duros, porque cuando se iban a dormir a la casa de mis papás, ella no era muy buena para cocinar. Entonces, su gesto de amor era hacerle huevos duros. Los detalles más bonitos que han ocurrido estos días es como los vecinos de mis papás han estado apoyándolo, acompañándolo. Y uno de los gestos más lindos que tuvieron fue que a mi mamá le encantaba tanto José Luis Perales y con mi papá siempre tenían una canción. Y el día antes del funeral, como ellos no podían participar ni nada, se juntaron fuera de sus casas. Les pusieron globos blancos a cada una de sus casas, a sus rejas, y le pusieron una canción a mi. Bueno, era la canción de ellos, que se llamaba Amada Mía, y que representa, yo creo, el amor que sentían ellos dos. Son 50 años juntos, construyeron una familia, los nietos. Y yo creo que fue una manera de despedirse simbólicamente. Uno no está preparado para vivir un funeral tan solo. Que tu papá no pueda asistir es súper fuerte. Como hermano nos tocó unirnos y estar ahí. Nos dejaron ir a él y a mí con nuestros niños a despedir a su abuela y mi papá fue con el celular. Entonces creo que eso fue la parte más difícil.
Conmovedores los relatos que acabamos de escuchar. Agradecerle a Magdalena, a Carmen por la sinceridad. Hablar de los padres es dejarse caer, como decía Álvaro Enríquez totalmente en alguna canción de la banda Los Tres. Escuchar un relato así te lleva directamente a pensar en tu papá, en tu mamá, y no podemos sino quebrarnos, porque lo que han vivido ellos es simplemente una experiencia que uno no se la quisiese dar a nadie. Y volvemos a agradecer el valor y el coraje para enfrentar esta conversación, sabiendo que el llamado es a la protección, al autocuidado. Mi vieja va hoy día al dentista y por supuesto que uno se aterra, porque debe hacerlo, porque es una situación de urgencia, pero por supuesto que uno se aterra. Y vuelvo a decir, Sergio, hay tantos que han perdido, pero que siguen intentando comunicar a favor del bien común. Amaro, por favor. Sí, no, yo escucho a Carmen y escucho ahora a Magdalena, con quien, por cierto, conversamos anteriormente, y a Pablo, su hermano. Y la verdad es que, a ver, sus papás, 50 años de casados, separados en la unidad de cuidados intensivos y mueren el mismo día. La vida también es tristemente mágica. En ello hay una lectura, y Magdalena también me dijera cuál es la lectura que ella hace de estos papás que, aún estando separados en la unidad de cuidados intensivos, fallecen ese mismo día. Sí, porque sabemos que Rodrigo está con Magdalena, está con Pablo. También estamos con el doctor de la Torre, estamos con el doctor Artaza en esta conversación entre todos, porque es el lado humano que de pronto no está presente en las cifras y en los números. Doctor Artaza, doctor de la Torre, si ustedes nos podían dar la experiencia para luego pasar a la conversación más íntima que tiene Rodrigo en el trabajo que hacen silencioso en su trabajo médico, y en cómo es esa despedida tan silenciosa y tan en solitario, doctor Artaza. Imposible no emocionarse, y me quedo con la palabra empatía. Esa palabra es la que necesitamos hoy día, colocarnos en el lugar del otro, en el lugar de las miles de familias que han perdido a sus seres queridos, a las miles de personas que han perdido su empleo, ponerse en el lugar de los trabajadores de la salud que están agotados, que se sienten frustrados, impotentes, con mucho sentimiento de rabia por las cosas que no hemos hecho bien, por lo que nos falta por hacer, por la necesidad de ser más responsable, cada quien ser más responsable y aportar a una solución que tenga como único norte el bien común. Hoy día lo único que debe estar al centro es el bien común, y nos quedan muchos meses, y por lo tanto que ustedes nos muestren estos testimonios nos ayuda a conectarnos desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestro corazón, para sacar fuerzas, porque lo que queda es mucho tiempo todavía, faltan muchos por vacunarse, y mientras eso no suceda, que son varios meses, vamos a vivir momentos terribles y va a haber mucho dolor si es que no hacemos ese esfuerzo, y lo tenemos que hacer entre todos. Más allá que buscar culpables, hoy día necesitamos actuar con sentido de bien común y colocar esa palabra hermosa, la palabra empatía, como un motor para transformar estos tiempos difíciles en tiempos de esperanza. Pucha, escuchamos al doctor Artaza, recuerdo cuando era ministro y cómo corría para intentar frenar las colas en los consultorios, pero esta situación es totalmente desmedida. Queremos saludar también